Entonces estoy tratando de explicar brevemente lo que significa. Ahora pasamos al segundo pilar de la fe, que es creer en sus ángeles. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado a los ángeles, ¿no? Que son una criatura diferente de nosotros, no son hombres ni mujeres, son creados de luz, son completamente obedientes a las órdenes de Dios, son también completamente obedientes a las órdenes de Dios, no tienen libre albedrío, no orinan, no defecan, no tienen hijos, es decir, no conciben, no se casan, no duermen, etc., ¿no? Y solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe la cantidad de los ángeles, cuántos ángeles hay. Y en el Islam sabemos, y por eso es un pilar de la fe, creer en los ángeles, que hay ángeles, o sea, que cada ángel tiene una misión. Según lo que nosotros sabemos a través del Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son invisibles, son invisibles. Por ejemplo, el ángel Gabriel, se llama el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel. Es el encargado de transmitir la palabra de Dios a los profetas y mensajeros. El ángel Micael es el ángel encargado de la lluvia a la vegetación. Israfil, el encargado de tocar la trompeta. ¿Ya? Munkar y Nakir son dos ángeles que hacen las tres preguntas. Muerto, ¿no? Cuando se entierra, ¿quién es tu Dios? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? Dos ángeles que cada uno de nosotros tiene. Uno que registra sus buenas acciones, el otro que registra sus malas acciones. Ángeles que acompañan a los creyentes, que los hace recordar de las órdenes de Dios o de las buenas acciones, que los protegen de los genios y de los demonios. ¿Ya? También ángeles que son testigos de rezos, son testigos de las reuniones de conocimiento, ¿ya? De aprendizaje, etc., ¿no? Entonces, hay un montón de ángeles y cada uno tiene algo que hacer. Cada uno tiene algo que hacer. Y bueno, la forma de los ángeles, como Allah subhanahu wa ta'ala dice, hay unos que tienen 2 alas, otros tienen 3, 4, etc. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith: se me ha permitido describir a uno de los ángeles portadores del trono que entre su lóbulo hasta su hombro hay la distancia de 700 años. Imagínense digamos, esa grandeza en la creación de Dios. Y también dice que ha visto al ángel Gabriel en su forma original y que tiene 600 alas que cubren el horizonte. ¿Ya? El tercer pilar de la fe es creer en sus libros sagrados, es decir, creer firmemente que Dios ha revelado su palabra a los profetas y mensajeros para transmitirla a sus comunidades, a las que fueron enviados, ¿no? Entonces, esa palabra que tiene enseñanzas. Primero tiene el mensaje fundamental, que es del monoteísmo, que es creer en un solo Dios y adorarlo solo a Él. Creer en Dios únicamente y adorarlo solo a Él. ¿Ya? Y luego hay, otras enseñanzas o órdenes, lecciones, historias, etc. Como es el caso del Corán. Como es la descripción también del paraíso y del infierno, del día del juicio, de la otra vida, ¿ya? Etc. También los buenos modales, cuáles son las acciones que nos corrigen, que nos hacen buenas personas y rectas personas, etc. ¿Ya? Entonces, entre esos libros, ¿ya? El Corán, siendo el último y el intacto, ¿no? Y el que no ha sido tergiversado ni distorsionado, y eso lo pueden ver en nuestro canal de Mensajeros de la Paz en YouTube, cómo saber que el Corán es palabra de Dios. Entonces, en el Corán Dios nos habla en general de libros, pero sin mencionar sus nombres. Y en especial en 5 libros
que Dios ha mencionado sus nombres en el Corán. Esos 5, bueno, creemos en general en todos sus libros, que Dios sí había, o sea, muchos, ¿no? Y en especial en los 5 que Dios mencionó en el Corán. El Corán mismo, el Corán, 1, 2, el Evangelio, el Corán que fue revelado al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el Evangelio que fue revelado al profeta Jesús, que la paz sea con él, los pergaminos de la Torah que fueron revelados al profeta Moisés, que la paz sea con él, los pergaminos que fueron revelados al profeta Abraham, que la paz sea con él, y los salmos que fue revelado al profeta David, que la paz sea con él. Entonces creemos en especial sus libros y en general en los demás libros que Dios no mencionó sus nombres, pero sí mencionó que envió otros libros, dice Muhammad en el Corán. Entonces, creemos también que el único libro intacto y que no ha sido tergiversado actualmente es el Corán. El Corán es el único libro sagrado que existe hoy en día. La Biblia, también pueden ver en nuestro canal de YouTube cómo saber que la Biblia no es palabra de Dios. La Biblia no es un libro sagrado, dejó de serlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy, o lo que tienen los cristianos hoy, es una traducción, no es un texto original. Pero el Corán es el texto original. Los musulmanes tenemos el texto original en el idioma en que fue revelado al profeta Muhammad. Y aparte hay traducciones. Eso no se llama Corán. Las traducciones no se llaman Corán. Solo traducciones del significado del Corán al español o al francés o al inglés, etc. Solo para que los hispanohablantes o los que no pueden entender y leer árabe, leen para saber de qué se trata el Corán, ¿no? Es como una ayuda para ellos. Pero sí también aprenden a leer. Entonces, el Corán abroga y sustituye los libros anteriores. El Corán abroga y sustituye los libros anteriores. Entonces, se trabaja con el Corán. Lo que sirve hoy es solo el Corán. Un ejemplo, y con eso termino este pilar. Si hubiéramos tenido el Evangelio en su texto original y también después fue revelado el Corán, ¿qué libro tendríamos que seguir? Tendríamos que seguir el último, el Corán. A pesar de que existe el Evangelio en su texto original. Es un ejemplo, aunque no existe. ¿Ya? Porque el Corán viene después. Viene con lo que tiene el Evangelio y viene con otras cosas que sirven para nuestras condiciones de vida. El cuarto pilar de la fe es creer en sus mensajeros. Creemos que Dios había enviado o envió a profetas y mensajeros a la gente durante toda la historia de la humanidad. Como Dios dice en el Corán, he enviado a cada comunidad un mensajero para que los exhortara que adoren únicamente a Dios y apártense y se apartan de todo aquello que es adorado fuera de Dios, santos, ídolos, estatuas, objetos, personas, etc. Entonces, los profetas y mensajeros fueron enviados para enseñar a la gente únicamente a Dios, que es el único que merece ser adorado. Y nadie más merece la adoración excepto Él. Como decía en el primer pilar de la fe, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado, porque es el único creador, ¿no? Y nadie más merece la adoración porque no nos ha creado, no nos da la vida, tampoco la muerte, ni puede protegernos, ni puede juzgarnos. El único que nos va a juzgar es Allah. ¿Ya? Entonces creemos en todos los profetas y mensajeros. No hacemos distinción entre ninguno de ellos. Creemos en el profeta Muhammad, el último, y que él abroga y sustituye también a todos los profetas y mensajeros, y que sus enseñanzas son las que tenemos que seguir, ¿no? Porque son las actuales, son las últimas, ¿ya? Y entre comillas, son las actualizadas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para que entiendan un poco más o menos, digamos, de qué se trata. Creemos en el profeta Jesús, que la paz sea con él. Jesús es un profeta y mensajero, no es hijo de Dios. Dios no tiene hijos,
no tiene esposa, no tiene padres, no es como nosotros. Jesús es hijo de María, que la pasea con él y que la pasea con ella también. Su nacimiento fue milagroso, sí. Dios dice en el Corán, el ejemplo de Jesús en la creación es como el de Adán. Cuando Dios decretó crearlo, dijo, sé y fue, nada más. ¿Por qué considerar que Jesús es hijo de Dios por ser solamente hijo de mamá, sin papá? ¿Acaso Adán no fue creado sin papás? Ni mamá ni papá. Entonces, si se vendría a ser Jesús hijo de Dios por ser hijo solamente de mamá, entonces Adán tendría que ser el primer hijo, ¿no?, de Dios. Pero no. Hasta también pueden ver, cómo saber también en nuestro canal que Jesús es un profeta mensajero, ¿no? Hasta en la Biblia que el término hijo quiere decir siervo, ¿no? Y también dice que varios profetas dicen que son hijos de Dios en la Biblia, ¿no? Entonces el término hijo no se tiene que entender como nosotros, o sea, hijos humanos, ¿no? Creemos en el profeta Moisés, que la pasea con él, Abraham, Ismael, Jacob, Jonás, José, Juan, Zacarías, David, Salomón, Noé, Adán, Idris, etc. O sea, sí, los profetas y mensajeros mencionados en el Corán, creemos en ellos en especial. Y en general, en todos los profetas y mensajeros que Dios dice en el Corán que había enviado, pero no menciona sus nombres como los demás. Y que son miles, ¿no? Y entonces, para terminar también este pilar, creemos en que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es el último profeta y mensajero, es el sello de los profetas, ¿ya? Y él es el que sustituye y abroga a los profetas y mensajeros anteriores, ¿ya? Y seguimos a él, seguimos sus enseñanzas. Para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, seguimos lo que él ha enseñado, ¿no? En base a lo que recibió de Dios. El quinto pilar de la fe es creer en el día del juicio. Creemos en la otra vida, ¿no? Que después de morir, pues el alma pasa a una vida que se llama el barzakh, y tenemos que creer en la resurrección, es decir, que seremos resucitados después de la muerte, ya, o sea, antes del día del juicio, seremos resucitados para ser juzgados, Y la resurrección es fácil para Allah subhanahu wa ta'ala, porque no va a ser una nueva creación, sino es crearnos por segunda vez, porque ya nos ha creado por primera vez. Entonces, lo más fácil es la segunda vez, más no la primera, ¿no? Entonces, creemos también en el día del juicio, que seremos juzgados. Creemos también en todo lo que implica, digamos, ese pilar en el paraíso, en el infierno, en el puente que está, digamos, que por debajo está el infierno y hacia adelante, ¿no?, que lleva al paraíso, y que es más delgado que el cabello y más afilado que la espada. Creemos en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán acerca del día del juicio o de la otra vida, y creemos también todo lo que nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los hadices auténticos acerca del día del juicio, Y por último, el creer en el decreto, sea agradable y desagradable, es decir, creer que todo lo que sucede, sea bueno o malo, entre comillas el malo, es decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese pilar implica creer que Allah subhanahu wa ta'ala tiene el conocimiento absoluto, uno, ¿ya? Que lo que Allah subhanahu wa ta'ala conoce, mandó a ser registrado, ¿ya? Dios creó el cálamo y le ordenó escribir todo lo que va a suceder. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith que Dios ha registrado todas esas cosas antes en un libro o en las tablas protegidas, antes 50.000 años
antes de la creación de los cielos y la tierra, ¿no? Todo lo que sucede, todos nosotros, nuestra vida, nuestro que vamos a tener, dónde vivir, etcétera, está registrado antes, 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Y también el creer que Dios tiene el conocimiento absoluto de todo eso, después lo mandó a ser escrito, que Dios lo ha querido, digamos, acorde a su voluntad, según su voluntad, lo ha querido de una manera, y Dios lo ha creado, lo ha hecho real, ¿ya? Lo ha hecho real. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado nosotros y ha creado nuestras acciones, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala es el que nos maneja, ¿no? Ven por acá, anda por allá, reza, o sea, no reces, sé creyente, no es así, no. Sino Allah subhanahu wa ta'ala sabe, conoce todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Y también, de hecho, Él nos mandó los libros. ¿Para qué nos mandó los libros? Es para enseñarnos. Nos mandó profetas y mensajeros para enseñarnos el camino del bien y advertirnos del camino del mal, ¿no? También nos dio elección, nos ha creado con libre albedrío, ¿no? Entonces, el musulmán tiene que tener paciencia, ¿ya? Y aceptar lo que Allah, o sea, las pruebas de Allah, las pruebas, ¿no? Y hasta las pruebas, ¿no? O sea, Allah subhanahu wa ta'ala nos pone a prueba para perdonarnos nuestros pecados, para recompensarnos más, para también probarnos, saber si nuestra fe es sincera o no, ¿ya? Porque no es fácil decir que soy creyente o que soy musulmán, ¿ya? Y también para elevarnos en grados altos en el paraíso, ¿ya? Entonces, la creencia en el decreto, ¿ya? En cuanto a lo desagradable, debemos asumir paciencia, y esta vida en sí está llena de pruebas, ¿no? La otra vida sí es de la felicidad eterna, pero esta sí, a veces uno está feliz, a veces está triste, a veces está con salud, a veces está enfermo. Es así esta vida, así es. Y en cuanto a lo agradable, el musulmán tiene que ser agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene que ser agradecido y usar lo que tiene, ¿no? En el bien y según Allah subhanahu wa ta'ala establece, y para complacer a Allah. Y tiene que ser agradecido con Allah. Entonces, estos son los pilares de la fe que he tratado de explicarlos brevemente. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que, digamos, que haya sido útil y de gran beneficio para ustedes la explicación de esos pilares de la fe. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.